está vacío, porque Cristo está reinando y gobernando por los siglos de los siglos. Esa es nuestra fe. Eso es en lo que creemos, que Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. Y quiero decirte algo: cuando nosotros vivimos en el poder de la resurrección, cualquier área de nuestra vida puede resucitar. Cualquier circunstancia puede resucitar. Por eso la muerte no es el fin, la resurrección es el comienzo. Porque a pesar de que un día no vamos a estar aquí en la tierra, pero sí vamos a estar gobernando con Cristo. Por eso venció la muerte. El día de la Jesús venció la muerte. Vayamos a Juan capítulo 12 versículo 23 y dice lo siguiente: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, ¿de qué está hablando acá? De muerte. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿qué? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Versículo 27 dice lo siguiente: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Repite conmigo: Jesús sabía que tenía que enfrentar la muerte. Escucha, ir a la cruz del Calvario no fue, me encanta esto, no fue un plan B. La cruz siempre fue un objetivo. No es que era parte del plan. La traición era parte del plan. El que fuera tomado preso era parte del plan. Repite conmigo: siempre fue parte del plan. Entonces la cruz no fue un plan B. La cruz siempre fue el plan para morir por nosotros. Pero Jesús sabía que el fin no era la muerte. En otras palabras, la manera en que Jesús iba a ser glorificado es que primero tenía que morir. Una vez más lo repito: la manera en que Cristo iba a ser glorificado es que Él sabía que tenía que morir. Y es aquí donde quiero entrar en el mensaje en esta mañana. Porque la resurrección es más que un evento. La resurrección es un punto de vista. En otras palabras, la resurrección es tener una perspectiva. En otras palabras, escucha esto: la resurrección no es un evento. La resurrección es Jesús. Y Jesús no es un evento. Jesús es un estilo de vida. Vayamos a Juan capítulo 11 versículo 25. Y dice lo siguiente. Juan capítulo 11 versículo 25 dice lo siguiente: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto. Entonces, ¿qué significa esto? Si tienes el poder de la resurrección, vas a tener una perspectiva diferente. ¿No me escuchaste? Si tienes el poder de la resurrección, vas a tener una perspectiva diferente. Por eso es que te menciono, la resurrección no es un evento. La resurrección es un estilo de vida. El punto acá es que nosotros no estamos teniendo la perspectiva correcta. Nosotros no estamos teniendo y viviendo con la resurrección. Por eso algo Dios quiere hacer hoy. Y lo que quiere hacer hoy es que tú tengas la perspectiva correcta. Es decir, si cambiamos nuestra manera de ver
y nos ponemos los lentes de la resurrección, todo va a cambiar. Pensamos en ocasiones que la resurrección es simplemente un evento. Pensamos que la resurrección tal vez es simplemente algo mediático, algo que solamente celebramos una vez al año. Pero no es así, iglesia. Nosotros día con día tenemos que vivir la resurrección. Pero quiero enseñarte 3 poderes que se manifestaron en la resurrección. Número 1, el poder de la palabra escrita. Número 2, el poder del Espíritu Santo. Número 3, el poder del nombre. Repite conmigo, el poder de la palabra escrita, el poder del Espíritu Santo, el poder del nombre. Veamos entonces, 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 dice lo siguiente: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Cuáles fueron los 3 poderes que se manifestaron en la resurrección? El poder de la Escritura. Dice, según las Escrituras, en otras palabras, lo que los profetas habían dicho se cumplió. Entonces, cuando se cumple, escucha, cuando se cumple el poder de la palabra, entra, toma vida. Porque si Cristo no hubiese resucitado, la palabra no tendría vida. La palabra toma vida cuando Cristo resucita. Por eso la palabra es vida. La palabra es eficaz. La palabra transforma. La palabra nos cambia. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces nosotros sabemos la palabra y pensamos que vivimos en el poder de la palabra, pero no es así. Porque la palabra estaba antes de Cristo, pero la palabra no tenía vida. Pero cuando Cristo resucita, la palabra toma vida. ¿Qué significa esto? Que la Biblia únicamente sin Cristo y sin la resurrección la usamos para atacar, pero no para transformar. Por eso dice que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Los fariseos religiosos, escribas, saduceos, tenían ¿qué? La ley. Tenían la palabra, tenían los mandamientos, tenían los rollos, pero sus vidas no habían sido transformadas. Mira lo que te estoy mencionando. La resurrección no es un evento, es una perspectiva, es cambiar nuestra vista. Y cuando tú vives en el poder de la resurrección y te pones los lentes de la resurrección, vas a ver de una manera diferente. Entonces, 3 poderes, repite conmigo, 3 poderes que se activaron en la resurrección. Número 1, ¿cuál es? Número 2, el poder del Espíritu Santo. Y número 3, el poder de su nombre. Entonces, sin resurrección, tú tienes palabra, pero no tienes palabra para que te transforme. Tienes palabra para juicio. En otras palabras, alguien que no está viviendo la resurrección como un estilo de vida, está lleno de palabra, pero su vida no es transformada. Es decir, es el problema de la religión. La religión puede ver y la religión sabe la palabra. Amén. La religión conoce la palabra, pero la palabra la usa para atacar a otros, pero no para transformar su vida. Y no hemos entendido que la palabra, antes que corte hacia afuera, la palabra corta hacia adentro. Si la palabra no te está cortando a ti, entonces no estás viviendo el poder de la resurrección. ¿Qué más? Veamos entonces en Hechos capítulo 2, versículo 23.
Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, repite conmigo, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Porque esta parte me encanta y me vuela la cabeza, porque era que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Iglesia, quiero decirte algo, era imposible que la muerte lo tuviera bajo su dominio. En Romanos capítulo 8, versículo 11 dice lo siguiente: vemos el poder de la resurrección, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo. Y sí, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. En otras palabras, quien tiene el Espíritu Santo es alguien que cada día está muriendo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién estaba con Jesús en la transfiguración? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba con Jesús? Escucha, ¿quién estaba con Jesús en ese trayecto cuando llevaba la cruz del Calvario? El Espíritu Santo. El poder de la palabra es cuando tomas la palabra, porque la palabra primero corta al que la porta y de ahí corta hacia afuera. Se activa cuando yo tengo los lentes de la resurrección. Pero dos, el poder del Espíritu Santo. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Cuando tú vives en el poder de la resurrección y la resurrección se convierte en un estilo de vida, ¿sabes qué significa? Que día con día tú estás muriendo. Es decir, el Espíritu Santo siempre te va a llevar a morir. ¿A morir a qué? A nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Persona que día con día no está muriendo, no está viviendo la resurrección. ¿Y sabes por qué Jesús te lleva a morir cada día? Porque cada día el Espíritu Santo te hace una mejor persona. El día que tú dejes de morir es el día que dejaste de ser transformado. Ay, es que yo vivo es que esta carne es débil. Porque en ese momento entonces no permitiste que el Espíritu Santo te llevara a morir. Es que yo tengo el deseo y yo tengo la pasión por lo incorrecto. Es porque el Espíritu Santo no le has permitido que te lleve a morir cada día. Pero ¿qué más vemos? Repite conmigo, el poder del nombre. Juan capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente: les dijo Jesús, yo soy. ¿Quién es la resurrección? ¿Quién es? Yo soy la resurrección y la vida, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque en su nombre puede pasar cualquier cosa. En su nombre cualquier cosa y cualquier milagro puede pasar en tu vida, iglesia. El nombre de Cristo tiene poder.
El nombre de Jesús tiene poder para transformar vidas, para cambiar circunstancias, para cambiar adversidades. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Iglesia, el nombre de Cristo tiene poder. Porque Jesús fue el que resucitó y no volvió a morir. Los hombres de la Biblia resucitaron y murieron. Lázaro resucitó y murió. Cristo resucitó para reinar y gobernar por los siglos de los siglos. Tiene poder, iglesia. Lo que hoy hacemos es por Cristo. La gloria en esta casa se la lleva Cristo. Lo que Dios hace se lo lleva a Cristo. Los testimonios que escuchamos se los lleva. La gloria es de Cristo, porque su nombre tiene poder. Y nos hemos olvidado, escucha, nos hemos olvidado que la Biblia dice que mayores cosas haremos en su nombre. Entonces repite conmigo: el poder de la palabra me lleva a cortar mi interior para después cortar hacia afuera. ¿Qué más? El poder del Espíritu Santo nos lleva ¿a qué? A morir día con día. Y el poder de su nombre nos lleva a hacer cualquier milagro. ¿Se da cuenta cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de la resurrección? Porque la resurrección no es un evento. No es decir, Cristo resucitó y amén, lo creo, y la tumba está vacía. Pero sí, pero hay un propósito, hay detalle. Es más, quiero que vayamos a la Biblia, a Marcos capítulo 16, versículo 9. Repite conmigo: cada acto, cada hecho que la Biblia me narra es una enseñanza. Dice lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, un domingo el domingo es el primer día no es el lunes, no, es el domingo. Resucitando el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? De quien había echado 7 demonios. Repite conmigo: María Magdalena. María Magdalena. Y todavía la Biblia pone el detalle: la que había echado 7 demonios. Y es que María Magdalena tiene un rol tan importante en la Biblia. A ver, a María Magdalena Jesús se le presenta, amén, y la libera, la restaura, la perdona. Antes de morir, María Magdalena fue una de las últimas personas que vieron a Jesús. Es más, fueron una de las mujeres que lo bañaron con mirra y le pusieron los lienzos. ¿Sabía usted eso? Y cuando Jesús resucita, ¿a quién se le aparece? A María Magdalena. ¿Cuántos tiempos estamos hablando aquí? Pasado, presente y futuro. Pero ¿por qué María Magdalena se le presenta a Jesús en 3 tiempos diferentes? Se le presenta en su pasado, se le presenta en el presente, y cuando resucita también se le presenta a María Magdalena. Porque cuando Jesús se encuentra con María Magdalena, una mujer endemoniada y 7 demonios, es más, una legión, ¿sabes qué significa? Significa una muerte y un perdón de pecados. Pero cuando Jesús se le presenta en el presente, antes de ser metido en la tumba, significa salvación de pecados. Pero cuando
Cristo se le presenta en el primer día de resurrección, significa vida eterna. No sé si me estoy explicando hoy, pero María Magdalena nos representa a nosotros, porque Cristo es nuestro pasado. Vino en nuestro pasado, para restaurarnos. Vivimos en nuestro presente, buscando la salvación día con día, pero sabemos que con Cristo tenemos un futuro glorioso. Por eso es que Jesús nos enseña que estuvo en el pasado, estuvo en el presente y estuvo en el futuro. Cristo ha estado contigo en el pasado, en el presente y estará contigo en el futuro. En otras palabras, lo que significa es lo siguiente: la resurrección en el creyente es un hecho pasado, una promesa futura y una realidad presente. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Repite conmigo: pasado, perdón de pecados; presente, salvación; futuro, vida eterna. Vida eterna. No es casualidad que la mujer que lo vio por último también lo vio primero. No es casualidad que la mujer que lo vio a lo último también lo haya visto primero. ¿Sabes por qué? María Magdalena entrega su vida a Cristo. La Biblia no lo menciona, pero seguramente María Magdalena era una discípula de Jesús. No es casualidad que la mujer que lo vio primero también lo vio a lo último. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú estás muriendo. ¿Muriendo a qué? A tus deseos, muriendo a tus pasiones, muriendo a tu vida, muriendo al pecado. Ese pecado que tanto nos gustaba. ¿A cuántos les gustaba el pecado? Gloria a Dios, Señor. Yo sé que tú me has dado una iglesia de ángeles. No soy digno de estar enfrente de usted. Voy a repetirle: ¿a cuántos les gustaba el pecado? El pecado. No podemos decir que, ay, qué asco el pecado, porque yo soy santo. No, el pecado nos agradaba. Pero yo jamás caí en vicios. Ok, pero si tienes odio, es porque te gusta el pecado. Si tienes falta de perdón, es porque lo saboreas. Tienes ofensa, es porque te gusta. Pecado es pecado. Hay pecados del alma y pecados de la carne. Los pecados del alma son los que dejamos guiar por nuestras emociones: la ira, la amargura, la ofensa, la falta de perdón. Son pecados del alma. Pecados de la carne: los vicios, adulterio, fornicación, drogas. Pero de nada difiere los pecados del alma con los pecados de la carne, porque pecado es pecado. Pero cuando nosotros morimos a nuestros deseos, cuando usted entrega su vida a Cristo, ¿qué es lo que usted está haciendo? Renunciando. ¿Renunciando a qué? A su vieja vida. Entonces la pregunta es: ¿estás viviendo hoy la resurrección de Jesús? ¿O simplemente te estás llenando de conocimiento? Porque la resurrección de Jesús nos lleva día con día a cambiar. Si hoy tú no estás cambiando, es porque no estás resucitando. ¿No me escuchaste? Si hoy tú no estás cambiando, es porque no estás resucitando. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo en el pasado, ¿qué estamos haciendo? Estamos ¿qué? Crucificando. Estamos muriendo. Cuando morimos a nuestra vieja naturaleza de pensar, vamos a un presente donde vivimos ¿qué? La salvación. Entonces no es casualidad que la primera mujer que lo vio que la última mujer antes de ser entregado lo vio,
fue la primera que lo haya visto en resucitar. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que los primeros en experimentar la resurrección fueron los que experimentaron la muerte. Es decir, no significa que nos vamos a quitar la vida. Significa que hay cosas a las que tenemos que morir. Amén. Hay cosas a las que tenemos que renunciar. Es más, quiero que te voltees al lado y le preguntes: ¿a qué tienes que morir hoy? ¿Algún pecado del alma o algún pecado de la carne? ¿A qué es lo que hoy tenemos que morir? Por eso María Magdalena lo vio en el principio y lo vio cuando resucitó, porque era una mujer que había muerto. Había muerto a su manera de vivir. Había muerto a su manera de caminar. En otras palabras, los que abrazaron los procesos difíciles, los que abrazaron los tiempos difíciles, los que se rinden a Dios, son los que serán glorificados juntamente con Él. En otras palabras, iglesia, entre más rápido te rindes a Dios y mueres, más rápido experimentas resurrección. ¿Sabe usted a qué ha venido hoy? Usted ha venido para poder experimentar la resurrección de Jesús en su vida. Porque la resurrección no es un evento, la resurrección es un estilo de vida. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Porque si no vivimos con resurrección día con día, estamos viviendo una religión. Si día con día no estamos crucificando nuestra carne, porque claro, no sé si usted sabía que el arrepentimiento es todos los días. Eso es que a mí me cuesta. Entonces no estás siendo crucificado. Dime qué área te está costando y te diré qué área no has vencido. Es que a mí me cuesta dejar ese pecadillo. No has muerto en esa área. Es que a mí me cuesta dejar la ira. No has muerto en esa área. Porque no estamos viviendo como hijos de Dios. No estamos viviendo como Cristo nos ha enseñado. Pero veamos entonces Juan capítulo 20, versículo 1. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada ¿qué? La piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue con ¿quién? Y al otro discípulo, que era ¿quién? Juan. Conoció en la Biblia como el discípulo amado. Aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero? O sea, Juan le ganó a Pedro. Es un chiste muy malo el que quiero mencionar, pero lo voy a decir. ¿Sabes por qué Juan le ganó a Pedro? Porque Pedro le metió primera y segunda. Juan le metió primera, segunda y tercera. Perdón, lo tenía que decir. Entonces Juan llega primero. Repite conmigo: Juan llegó primero. Pero ¿qué sucedió en el versículo 5? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero ¿qué dice la Biblia? No entró. Repite conmigo: no entró. Juan no había entendido la resurrección aún.
no tenía los lentes de la resurrección. Versículo 6 dice lo siguiente: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. O sea, Pedro fue arrebatado y vio los lienzos puestos allí. Pero me encanta algo que vio. Dice la Biblia que vio también que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro vio y creyó. Repite conmigo: Juan llegó primero, vio los lienzos y no entró. Pedro vio y entró. Cuando ya alguien le habló a Juan, Juan vio y creyó. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿cómo estás mirando tu vida y cómo estás viviendo el evangelio? Porque podemos ser Juan, que ve y no entra, o podemos ser Pedro, que ve y entra. Eso me enseña entonces que existen tres maneras de ver. Juan vio los lienzos, que en el original es una palabra que significa blepo, y significa mirar, observar lo físico. Pedro entró y vio, conocido como una palabra que se dice teoreo, contemplar y mirar con él. Cuando Juan entra, se activa la palabra que significa orao, que significa ver espiritualmente, percibir, entender el significado espiritual. Juan vio y no entró. Pero volvamos a la historia en Juan capítulo 19 versículo 40, y dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había que un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro que estaba cerca, pusieron a Jesús. Dice la Biblia que a Jesús le pusieron los lienzos, le pusieron mirra. Y me encanta porque uno de los regalos que los reyes le dieron a Cristo, ¿sabes cuál era? Mirra. Y mirra es una especie color rojiza que se usaba ¿para qué? Para embalsamar a los muertos. Entonces el regalo, desde que Jesús nació, sabía que él iba a morir. Por eso los sabios le llevaron mirra, algo profético. Lo embalsan con mirra. La mirra es una especie que conserva. Y vemos que le ponen los lienzos y la mirra. Y se cree en la historia o los estudios que aproximadamente el cuerpo de Cristo ya pesaba 100 libras. Porque los lienzos se enyesan como una momia y se endurecen. Entonces Juan vio con la vista física y pensó que el cuerpo estaba allí. Juan se dejó ver por lo natural, pero más sin embargo Pedro vio con lo espiritual. ¿Qué es lo que te quiero mencionar en este día? Que a veces nosotros estamos viendo con vistas naturales y no con vistas espirituales. Por eso te mencionaba en un principio que la resurrección no es un evento, es una perspectiva. Cuando Cristo está en tu corazón, cuando Cristo está en tu vida. Y cabe de recalcar que Pedro lo había traicionado, pero seguramente en esos días Pedro se arrepintió. Cuando tú te arrepientes
arrepientes, Dios cambia tu manera de ver las cosas. Juan no pudo ver, pero Pedro sí pudo ver. Y lo que te quiero decir es que cuando tú vives la resurrección, el arrepentimiento, tu manera de ver las cosas en la vida cambia. Volvamos a la Biblia. ¿Qué dice más adelante? Repite conmigo. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos. ¿Cómo estaba el sudario? ¿Cómo estaba el sudario? Si me pueden prestar la toalla. Repite conmigo. El sudario estaba enrollado. Y literalmente el sudario era como una toalla que se ponía sobre la cabeza. Pero el sudario estaba como enrollado. No sé si tú estás entendiendo en este día. En el día más importante, Jesús tomó un gran detalle. Y Pedro vio que el sudario estaba enrollado. Hay señales, escucha esto, que Dios te ha dado, pero por no tener la vista correcta, no estás viendo lo que Dios te está hablando. Yo quiero que tú te imagines por un momento, al tercer día Jesús resucitando, Jesús a punto de salir de la tumba y dice: no puede ser así. Tengo que dejar una señal. Y el sudario, ¿cómo estaba? Enrollado. La pregunta que hoy te hago es la siguiente: ¿cuántos sudarios te ha dejado Jesús en la vida y no te has dado cuenta? En el servicio, hoy Dios te está hablando. Y Dios está diciendo: te estoy dando un sudario. Esta palabra es un sudario que Dios está dando. Y Dios te dice: tienes que dejar ese pecado, tienes que dejar esa falta de perdón. Y tú estás en el teléfono, distraído, porque estás ignorando el detalle del sudario que Jesús te está dejando. Entonces, cuando tú no puedes ver el sudario, ¿sabes qué significa? Que no estamos viviendo en la resurrección. En otras palabras, Dios nos ha dado y Dios nos ha hablado, pero si no vemos espiritualmente, entonces no estamos viviendo la resurrección. Dios te está dejando sudarios hoy, enrollados. Te está diciendo: tienes que cambiar, tienes que renunciar. Pero por no ver espiritualmente, no puedes escuchar ni entender lo que Dios te está hablando. Quiero recordarte y decirte en esta mañana que la resurrección no es un evento. La resurrección es un estilo de vida que día con día tenemos que morir. Porque si no estamos muriendo, no estamos resucitando. Repite conmigo: la resurrección es más que un evento. La resurrección es una perspectiva. Yo quiero que tú repitas conmigo en este día, con tu mano en alto: voy a ver con los ojos de la resurrección. Hoy el Espíritu Santo, escucha esto, quiere ponerte los ojos y los lentes de la resurrección. ¿Sabes qué significa eso? Significa que cuando tú vives en resurrección, la vida la ves diferente. Significa que la vida no la ves igual. En otras palabras, cuando alguien vive con resurrección, piensa de la siguiente manera: si Jesús salió de esa crisis, yo también. Si Jesús salió de esa tumba, yo también. Si Cristo ha resucitado, yo también voy a resucitar. Escucha esto, iglesia: cuando miramos o cuando miras con los ojos de la resurrección, entiendes lo que otros no entienden. Cuando miras con los ojos de la resurrección, vamos a entender lo que otros
no pueden entender. Si Jesús salió de esa crisis, yo también voy a salir de esa crisis. Si Jesús salió de esa tumba, yo también voy a salir de esa tumba. Si Jesús fue resucitado, también yo voy a ser resucitado. Iglesia, el poder de la resurrección puede cambiar cualquier cosa y cualquier circunstancia. ¿No me escuchaste? El poder de la resurrección puede cambiar cualquier cosa y cualquier circunstancia. Porque quiero decirte en esta mañana, para cada tumba hay una resurrección. No me escuchaste, para cada tumba hay una resurrección. Y el poder de la resurrección puede cambiar cualquier circunstancia. Para cada tumba hay una resurrección. Donde tú ves un problema, hay una resurrección. Donde ves enfermedad, hay resurrección. Donde ves crisis, hay resurrección. Hoy el poder de la resurrección se quiere manifestar en tu vida. Para cada obstáculo hay una resurrección, iglesia. Repite conmigo: para cada tumba hay una resurrección. Es más, quiero que le digas al lado: esto que estoy viviendo hoy va a terminar en resurrección. Esa crisis va a terminar en resurrección. Ese problema va a terminar en resurrección. Tu familia va a terminar en resurrección. Donde no ves salida, va a terminar en resurrección. Porque esto va a terminar en resurrección. Para cada tumba, para cada sepulcro hay una resurrección. Aún la muerte física termina en resurrección. Si lo crees conmigo, dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, la resurrección es un estilo de vida. Le dije, la resurrección nos sirve para ver, pero también nos lleva a morir. En Juan capítulo 12, versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿cómo queda? Pero si muere, lleva. Wow. Quien no muere termina solo. Judas terminó como solo, porque no murió a su deseo, no murió a sus pasiones. La resurrección nos lleva a mirar correctamente, con la perspectiva diferente, pero también nos lleva a morir. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tienes que morir, iglesia. Es más, ¿a qué tienes que morir hoy? Pregúntale al lado: ¿a qué tienes que morir hoy? Pues tengo ganas de morir tengo muchas ganas de abrazarte por el cuello. Hoy voy a morir a eso. ¿A qué pecado tienes que morir hoy? Jesús murió para resucitar. Si usted hoy no está muriendo, no está resucitando. ¿Sabes qué significa esto, iglesia? Se siembra en muerte y se cosecha en resurrección. Se siembra en muerte y se cosecha en resurrección. ¿Sabes, iglesia? Jesús era la semilla que iba a dar fruto. Tu vida es una semilla. Tú eres una, ayer aprendíamos la semilla. Tú eres una semilla. Te estás sembrando. Por eso dice, el que no cae, el que no muere,
El que no crucifica a Eduardo tiene que morir al odio, al orgullo, a la independencia, a la ofensa, al pecado. El que no muere, y es que morir cuesta. Morir duele. El que no muere a la ofensa, a la ira. Cuando tú mueres a una ofensa, estás muriendo al derecho que te puede llevar a hacer justicia. Cuando tú mueres a un pecado, estás muriendo a un placer. Porque sí, no podemos decir que el pecado no da placer. El pecado da placer y mucho. A mí no, pastor. Bueno, sí. Te voy a decir que sí. Se siembra en muerte y se cosecha en resurrección. Jesús fue sembrado en muerte para resucitar. O imagínate, a ver. Di al lado, ¿quién te crees tú? Si el Hijo de Dios murió al pecado, murió al deseo de venganza, porque cuando estaba en el desierto, claro que Jesús podía descender ángeles y hacer una masacre, claro, pero murió. ¿Y quién te crees tú para no morir? Si Jesús te perdonó, ¿quién te crees tú para no perdonar? Si Jesús renunció a su trono, ¿quién te crees tú para no renunciar a tu trono? Jesús fue sembrado en muerte y cosechado en resurrección. Cuando hay una iglesia que muere día con día, es una iglesia que resucita en cosecha. Eso me enseña lo siguiente entonces: Jesús no fue sepultado en esa tumba. Wow, Jesús fue sembrado y al tercer día fue resucitado. Jesús no fue sepultado, fue sembrado. Por eso dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Iglesia, Jesús fue sembrado para ser levantado entre los muertos. Quiero recordarte, decirte hoy que si tu vida es sembrada en Cristo, vas a resucitar para vida eterna, pero también vas a resucitar en bendición, en abundancia. Lo que hoy tú tienes que morir, escucha, lo que hoy tú no estás dispuesto a morir es lo que en el futuro te va a matar. Cuando Saúl, dice la Biblia que Dios le dice: mata a todos, y Saúl deja lo que le convenía. ¿Y qué fue lo que mató a Saúl? Lo que dejó. Hoy Dios está pidiendo que mueras a algo, porque no es un decreto, pero si tú no mueres, eso en el futuro te va a matar. Pablo entendió este misterio. Pablo entendió lo que estaba hablando. Y me encanta porque Pablo, a pesar de no estar con los discípulos, Pablo entendió este misterio. Y vemos que dice la Biblia en Corintios: pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano, lo que está en tu interior, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Versículo 39 dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los celestiales.
Una gloria del sol, otra la gloria de la luna y de otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Quien no muere hoy tiene gloria de la carne, pero quien muere hoy en Cristo, dice la Biblia, tiene gloria celestial. Versículo 42 dice: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural y se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. El morir. Pablo entendió esta definición. Tenemos que morir cada día. La pregunta es: ¿estás muriendo hoy en un día de resurrección? ¿Estás cambiando y entregando tu vida como una ofrenda a Él, como una semilla? Iglesia, cuando siembras en muerte, cosechas en resurrección. Porque la resurrección nos da la perspectiva correcta. La resurrección nos lleva a morir cada día. Y quiero decirte algo: si tú has muerto a algo, todo lo que Dios toca resucita. Tuviste que morir a un trabajo, tuviste que morir a una relación, tuviste que morir, Dios lo va a resucitar, iglesia. ¿Sabes por qué? Lo que sembramos en debilidad, pero resucitamos en poder. Como dice la Biblia, irán andando y llevando los que llevan la preciosa semilla. Iglesia, todo lo que das en Dios y para Dios se devuelve mejor. Pero algo tan importante que tenemos que saber hoy es lo siguiente: nunca conoceremos al que es resurrección si primero no morimos. No podemos experimentar la resurrección si primero no morimos día con día. Iglesia, dejemos de hacerlo en nuestras fuerzas, porque así como hoy es un domingo de resurrección, Él también quiere resucitarte. Si tú lo crees conmigo, dale un fuerte aplauso al Señor. Y quiero terminar con esto rápidamente. La resurrección de Jesús nos demuestra que el amor es más fuerte que el odio. Si no existiera una resurrección y crucifixión, significaría que el odio había acabado con el amor de Dios. La resurrección es el triunfo del amor sobre el odio. Amén. La resurrección nos demuestra que el amor ganó por encima del odio. ¿Qué más? Morimos para perdonarnos, resucitamos para amarnos. Y al lado, morimos para amarnos. Amén. Murió para perdonarnos y Jesús resucitó para amarnos. ¿Qué más? Con esto quiero ir terminando. La resurrección nos demuestra que el bien es más fuerte que el mal. Eso demuestra la resurrección. Demuestra que sin Cristo el fin es el fin. Con Cristo el fin es un nuevo comienzo en la resurrección. La resurrección nos demuestra que la vida es más fuerte que la muerte. Porque la resurrección, iglesia, no es un premio que puedas ganar, es un regalo que Dios te quiere dar. ¿No me escuchaste? La resurrección no es un premio que puedas ganar, es un regalo que Dios te quiere dar. La resurrección nos demuestra que la esperanza es más fuerte que la actualidad. Porque Jesús resucitó para darnos una nueva vida y una esperanza. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida?
¿Qué es lo que Dios quiere llevarte hoy? Primeramente, a que no seamos como Juan, a que no veamos con los ojos naturales, sino veamos con los ojos espirituales. Pero dos, la resurrección siempre nos va a llevar a morir día con día. Y termino con esto. Quiero que hablamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El pesebre, la cruz y la tumba están vacías. El trono no está vacío. Iglesia, quiero recordarte que Cristo sigue reinando y gobernando por los siglos de los siglos. Y en la resurrección cualquier cosa puede pasar. En la resurrección cualquier cosa puede suceder. Y lo que Dios va a hacer hoy es cambiar tu perspectiva y llevarte a morir día con día. Iglesia, la resurrección no es un evento, la resurrección es un estilo de vida. Y día con día la iglesia va a morir. Y quiero decirte que lo que hoy estás pasando, lo que hoy estás viviendo, va a resucitar. No es tu final, es tu comienzo, porque no hay poder, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay crisis que pueda vencer a Cristo, porque Él está reinando y Él está gobernando. Iglesia, ¿alguien lo cree conmigo en este día? Si tú lo crees, ponte de pie, levanta tus manos y adoremos por un momento en este día. Los huesos, la adoración que levanta los muertos.